Estamos de regreso en Matinal. Muchísimas gracias por su sintonía. Y ahora les presentamos nuestro siguiente invitado. Se trata de Víctor Ito Bisonó, quien es ministro de Industria y Comercio y MIPYMES de la República Dominicana. Le damos la bienvenida. Bueno, encantado de estar aquí con ustedes. Tenía 2 o 3 días que no lo veía. Sí. Unos Aquí días, en este bienvenido. escenario. Usted no tiene votado, parece que está haciendo buenos negocios usted por ahí. Negó. Industria y comercio, Hito. amarrando cosas. Ito, en La, el la caso, verdad que sí, que hemos ido avanzando. tú por fuiste ejemplo, Hemos comisionado. avanzado algo, perdón, a propósito de eso, hemos avanzado algo con la tarifa del 10%. Ah, eso iba a preguntarle. Sí, yo diría que sí. Fíjate que República Dominicana fue uno de los primeros países que llegó al USTR en principio, y esto es de dominio público porque todos los días sale una noticia nueva de qué se hace con un país, qué se hace con otro, quién lo hace. O sea, no hay una ruta clara, sino que hay diferentes tratamientos. Sin embargo, República Dominicana es un país cercano a los Estados Unidos por un asunto natural. Nuestras exportaciones, nuestras importaciones, la remesa es hacia los Estados Unidos, un 85%. Y a través de funcionarios cercanos, como Marco Rubio, como Mauricio Claver, pues logramos una cita en el USTR. Fuimos de los 10 primeros países que tuvimos ahí presentes. Y tuvimos una buena conversación. Nos ratificaron que no hay una propuesta por región, por bloque, por economía, sino vis a vis primero. Face to face, Sí, cara a cara. cara a cara. Se mandó una comunicación y bueno, yo creo que ahora vendrá un tema técnico, como ha pasado con los países grandes, con los países que tienen más impacto. Fíjate que las negociaciones que ellos han hecho es con Inglaterra, con China. Déjeme preguntarle esto. México y Canadá se plantaron cuando la tarifa y dijeron, usted no puede cambiar un acuerdo que tiene carácter institucional, tiene que dejar que se venza y lo renegociamos. ¿Por qué Centroamérica y Dominicana no hicieron lo mismo? ¿O se siente que no tienen fuerza para hacer eso? Y segundo, el famoso 10% de arancel, tengo entendido que queda afectado, que puede ir hacia la baja, en el sentido de, dependiendo de la cantidad de materia prima que intervenga Sí. en la fabricación de lo que se hace. Es decir, si viene desde los Estados Unidos, entonces hay una baja. ¿Cómo está operando eso? Mira, es muy simple, porque lo que ha estado pasando hasta hoy día es fácil de ver porque es público. Primero, México es el principal socio de intercambio vis a vis con los Estados Unidos. Y Canadá también, hacen frontera. Y luego ellos no respetaron el acuerdo. Ellos le pusieron un 27% de arancel a los vehículos. Y todo lo otro depende de la segunda pregunta tuya. ¿Qué parte de componente de origen de los Estados Unidos tienen y qué paga y qué no? ¿Ok? Luego, ciertamente, algunos países, incluyéndonos nosotros, si el producto tiene más de un 20% de componente de origen americano, pues entonces se le desmonta el 10%. Le pongo un ejemplo. Heinz, en República Dominicana, que está el molino de tela ahí en Bonao, paga un 6%, porque hay un componente de la fabricación de la tela que vienen de origen de los Estados Unidos. Pero eso no es casual, esos son términos técnicos que se negocian en el contexto de los acuerdos de libre comercio. Eso no debe ser una sorpresa para nadie a esta altura, no es un simple chantaje lo que Estados Unidos ha estado implementando. Un buen socio y para sentarse a la mesa no puede llegar diciéndole chantajita al otro. Evidentemente, lo que Estados Unidos ha hecho es que no ha respetado los acuerdos. A veces hay que tragar en seco. Y lo han dicho, sí, y lo han dicho públicamente, que no van a respetar los acuerdos, que van a revisar los acuerdos, y sencillamente ellos son los que tienen el músculo para ir haciendo lo están haciendo con China, lo están haciendo con Rusia, lo están haciendo con... O sea, y nosotros somos parte de una tarifa global. O sea, el piso de la tarifa es el 10%. Hasta ahora. Ahora, el gobierno dominicano está haciendo su diligencia.
Nosotros, vuelvo y digo, el canciller, que fue una comisión incluso mayor y más representativa que todos los otros países, nos lo dijo el director del USTR, Green. Oh, qué comisión, qué bueno, para demostrarle que nosotros tenemos un planteamiento, una actitud y un proceso de negociación, que lo terminaremos cuando nos toque sentarnos en la mesa. Hito, en el caso del Banco Central, en el día de ayer anunció el aumento Del de empleomanía. empleos, ¿verdad? Y que ha bajado también la informalidad en la República Dominicana. ¿Cómo se traduce eso en las diferentes empresas? Bueno, casualmente ayer pedí un desglose a nuestro equipo económico de la información del Banco Central. Y efectivamente, ¿dónde ha crecido ese empleo formal? Sí. Ha crecido en el transporte, un 35%, en la industria, en el comercio, es donde más se ha sentido, casi un 60% se concentra ahí. Y es natural. Primero, hay que reconocer, son los datos del Banco Central, ¿verdad? Tenemos empleos récord. Nunca habíamos llegado a 5.117.000 empleos. En el primer trimestre se creció en más de 60.000 empleos formales. Y esto es el resultado de una política insistente y yo creo que de alianza público-privada que está dando sus resultados. Lo otro es, y ahí va a comenzar, cuando le decía de la inversión, de cómo anda la inversión en la industria, en el comercio, la inversión extranjera directa. Solamente en los últimos 15 días, el presidente Abinader anunció, por ejemplo, en DP World, una inversión de 750 millones de dólares para ampliar la estructura logística de República Dominicana. ¿Verdad? ¿En qué se traduce eso? En más almacenamiento, en más transporte, en más producto de maquila de la industria dominicana y en más exportaciones y mayor consumo. Luego, ¿qué viene? Una inversión de Cemento Progreso, una inversión guatemalteca que está en 8 países de la región, pero que compra Cemex en República Dominicana, 950 millones de dólares. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo se hace una inversión de casi $1 billón si no es esperando un retorno con una seguridad de que el país va creciendo, que va con una estabilidad que garantice ese retorno? Lo mismo pasa con una industria de zona franca que antes era Edwards y ahora la compró otra empresa por $4 billones, que tiene el 80% de esa inversión en República Dominicana y el 20% en Puerto Rico. Entonces, esos inversionistas y ese crecimiento y esa mayoría de empleo es producto de un país que va caminando por buen sendero. Y yo creo que eso le pertenece a todos los dominicanos, independientemente de que tenemos muchísimos puntos de mejora, muchísimos retos, mucho trabajo y cosas que hacer. Pero la verdad es que cuando tú ves el mundo, tú dices, bueno, República Dominicana es diferente. Aquí la gente está viniendo a apostar, a invertir, a salir adelante. En el caso de estos empleos, y me refiero ahora a las empresas que han visto aumentos salariales para sus trabajadores durante los últimos 3 años, se han hecho permanentemente. ¿Cómo afecta a las distintas instituciones del Estado y privado que participan a través de industria y comercio? Bueno, donde más nos afecta es que los talentos se van a buscar mejores sueldos y Sí. mejores ambientes de trabajo. De lo cual, por lo menos yo en el ministerio, a veces nos duele, pero me alegro a la vez porque es una mejoría para el individuo. Cuando yo veo que algunos de mis viceministros o incluso mi director de gabinete de los primeros 2 años dice, no, ya yo conozco el Estado por dentro, ahora me voy al sector privado y le va bien. Una cantidad de jóvenes que utilizan eso de trampolín y le va mejor, son talentos que multiplican a su vez la creación de empleo en República Dominicana. Ahora, tú mencionas algo que también hay que tomarlo en cuenta. Y yo digo, claro que tenemos que hacer política, claro que hay que hacer oposición. Yo la hice cuando me tocó, pero también tenemos que estar conscientes de que en República Dominicana parte del reclamo que hace el presidente Abinader es, tú eres industrial, tú estás en el comercio, te está yendo bien porque las exportaciones crecieron, la inversión extranjera crecieron, pero el empleado tuyo también tiene que estar mejor. Entonces,
Ministro, 3 aumentos salariales. Tú dices, bueno, ¿y qué son los aumentos salariales? Más poder adquisitivo. Bueno, porque todos los años, quiera uno o no, hay un crecimiento vegetativo de la economía, de un 5% se estima. Y también hay una inflación. Entonces, ¿cómo tú compensas eso? Dándole mayor poder adquisitivo al empleado. Y en estos últimos 5 años hay 3 aumentos salariales por los diferentes renglones. No solamente el sector general, también aquellos que tienen sueldos especiales, como la zona franca, como el turismo, como la construcción, se ha registrado. Y yo creo que de eso hay que hablar también y reconocer eso. ministro, ¿qué tanto se ha afectado el comercio con Haití con la situación que vive el vecino país? Y segundo, ¿qué tanto se están afectando actividades que tienen que ver con la exportación de muchos de nuestros renglones, como la industria del banano, el mismo turismo que usa parte ya de ese personal? Bueno, la primera pregunta, Haití es nuestro segundo socio comercial individual. Llegó a tener un intercambio de 1.400 millones de dólares. El año pasado no llegamos a los 1.000, estuvimos un poquito abajo. Pero eso sucede porque en Haití la logística es imposible, interna de Haití. No depende de República Dominicana. Y quizás en este momento no depende de los ciudadanos haitianos tampoco. Porque, por ejemplo, la semana pasada, ¿cuál fue la noticia? Que no había distribución de combustible en Haití. Porque el barco tiene que llegar al puerto, en el puerto tiene que descargar, tienen que almacenarlo, tiene que salir del puerto y tiene que ir a cada comercio a dejarlo. Pero la banda no lo dejan transitar. O le cobran el peaje, entonces el costo ya es imposible de que llegue al consumidor. Y lo mismo pasa con toda la cadena de suministro. Y lo mismo pasa desde República Dominicana, que entonces hay puntos que son formales. República Dominicana ha respetado el tener una estrategia de comercio que es la única que no ha tenido interrupción, porque de gobierno a gobierno no hay una comunicación institucional formal de parte de Haití. De seguridad no hay una institución formal de parte de Haití, pero de comercio a comercio son gente que tienen 100 años viéndose y de generaciones, se fían, se conocen, saben cuáles son los más seguros. Y hay una venta de la industria nacional hacia Haití que funciona. Lo otro es la inmigración. En el caso mío, yo tengo mis artículos, tengo mis libros, y mi planteamiento siempre ha sido el respeto a la Constitución, el respeto a la ley, a nuestra religión, a nuestras costumbres, a nuestros principios, como en todo el mundo debe de darse. Eso es un tema hoy de discusión global. Estados Unidos está sacando a los inmigrantes. ¿Por qué? Bueno, porque no tienen su visa de trabajo, no tienen su visa de turismo, y a los que están llegando con visa, le dicen, ¿para dónde usted va? ¿Cuántos días va a estar? No puede estar. Bueno, entonces, es lo mismo. Pero aquí hay un tema económico de por medio en lo que tiene que ver con ciertos sectores. A propósito de que iniciarán las sesiones del Consejo Económico y Social, ¿hay algún punto de partida de propuesta del gobierno de cómo implementar el 80-20? Todavía no lo hay, pero a lo que tú te refieres, yo también creo que llegará el momento, como pasa en cualquier país. Lo primero es, los Estados Unidos es grande porque se quedan con los talentos de todo el mundo, no le preguntan de dónde es. Están en las universidades. ¿Qué hacen las grandes empresas? Ferias. ¿Para qué? Para buscar lo más inteligente y lo contratan, ven. Y entonces, pero le buscan una visa de trabajo. Si tú no tienes tu OPT en los Estados Unidos, que por un año que te lo dan, o un contrato, tú no te puedes quedar allá. Entonces nosotros tenemos que buscar un proceso. ¿Qué necesitamos? ¿Cómo lo registramos? Que nada tiene que ver, óigase bien, con naturalización, con darle la nacionalidad, nada de eso. ¿Cómo tú contratas a una persona para que trabaje en lo que tú necesitas? Entonces eso es un tema que también tenemos que abordar. ¿Pero eso sería una especie de regularización? Pero imposible, por Dios, no estamos hablando de eso. ¿Y Nada qué que sería? ver. De contratar a un individuo que tú necesitas por un año, por 2 meses, por 3 meses, un técnico. Pero, pero esa no es la generalidad de la mano de obra haitiana que tenemos en el país. Bueno, Ni son técnicos ni vienen por 2 ni 3 meses. sí. No es la generalidad porque no tienen el grado escolar o el grado universitario, pero sigue siendo una persona que necesita un trabajo y que tú necesitas que te trabajen. Eso en el Código de Trabajo, por ejemplo, me parece que el artículo 150 está establecido de hace mucho. Ah, bueno, que hay que formalizarlo, que hay que asumirlo.
quién tiene un contrato, dónde está, quién le paga las prestaciones, quién le paga los servicios médicos, dónde están las huellas dactilares, dónde están... Pero eso es un tema laboral, no migratorio, y eso en sentido general se aplica. No sabía. Pero sí entiendo que puede mejorarse, que se tendrá que transparentar, que se tendrá que presentar y que tendrá que estar registrado de alguna manera, incluso con acceso público. Porque la verdad es que en algún momento hay un nicho de trabajo que se necesita la asistencia. Y no solamente porque nos enfocamos en el lado de nuestro vecino, que es donde tenemos más presión de todo tipo, por la cantidad, como lo hay en otros países. Pero nosotros tenemos otro tipo de migraciones. Por ejemplo, ¿qué está pasando con los chinos? Y el comercio chino incluso. Y nosotros tenemos presencia también de venezolanos. Bueno, que tienen otra educación, que tienen otro nivel técnico, pero también tienen un rango de formación, de formalidad, que también hay que asumirlo. Pero yo lo que quiero que dejar dicho bien claro, que primero tenemos que ir con el orden, con la Constitución, con el respeto a la ley, a nuestra costumbre, y a no tener nosotros una carga que de ninguna manera ponga en riesgo la inversión y el beneficio de los dominicanos. Hito, en el caso de las conversaciones y firmas de convenio que se han hecho con Guyana, ¿cómo ha avanzado eso? Inclusive se hablaba de sembrar en el Guyana empresarios dominicanos o el mismo gobierno, lo que son las materias primas, el maíz y ese tipo de cosas. ¿Qué se ha logrado hasta ahora concreto con esa firma que se hizo cuando vino aquí el presidente? ¿Y la refinería? Y la refinería también. Sí. Sí, son procesos lentos, lo primero, porque no basta con tú tener dinero. Tú tienes la cantidad de dinero que tú quieras y vas a hacer un edificio, tienes que hacer el diseño, los planos, la estructura, y luego tiene que comenzar a hacer las fundaciones y bueno, la construcción al final. Y eso conlleva un tiempo. Eso mismo pasa con Guyana. De repente se encuentra con una cantidad de dinero, un país que no tiene cemento, no tiene arena, no tiene agua, tiene territorio para algún tipo de cultivo, como es el arroz, pero le falta todo lo otro. Bueno, agua tiene de malo, que tiene que organizarlo. Sí, entonces todo eso está en proceso y República Dominicana está presente. Incluso se registró y se formalizó una Cámara Dominico-Guyanesa, Sí. que está también atenta a la inversión privada allá. Mientras tanto, nosotros estamos exportando para allá todo tipo de materiales, todo tipo de agroindustria y creciendo la inversión de República Dominicana en Guyana. En el caso de la refinería, también se está, no sé qué se ha logrado en eso. Eso va un poco más lento. Eso Sí. va un poco más lento. Recuérdense que, y en esto es un plan regional que Guyana vio para posicionarse dentro de CARICOM. ¿Cuál es el consumo de la destilería de hidrocarburos que consume el Caribe completo? Ellos hacen un aporte de la materia prima y de ahí se consigue el combustible para ellos y el combustible para el resto de la región. Pero vuelvo y digo, son estos proyectos que duran más a largo plazo. Ministro, cuando uno mira la balanza comercial entre Estados Unidos y República Dominicana, siempre se dice que tenemos un desequilibrio en favor de los Estados Unidos. Sí. Pero ocurre que Estados Unidos es el principal suplidor de turistas en la industria económica de nosotros. Se ha hecho un estudio del impacto de ese servicio que exportamos a los Estados Unidos para saber en realidad cuál es el nivel de desbalance. Bueno, fíjate, en lo que a mí me toca, que es las exportaciones, por ejemplo, de zona franca. La zona franca, el 85% de sus exportaciones van a los Estados Unidos. 85. 85. 85. Nosotros tenemos 20 exportaciones principales. De ellas, algunas 15 competimos con otros países y algunas 5 somos los líderes. Entiéndase oro, tabaco, cacao y otros productos. Ahí somos líderes. Ahí somos líderes nosotros. Pero lo que es medical device, que tiene un componente altísimo de costo, electrónica y otros productos, competimos con Costa Rica, competimos con México, pero sin embargo, nosotros hemos ido creciendo. Hace 2020,
las exportaciones eran 5.000 millones de dólares, más o menos, ¿verdad? Y estamos en 8.600. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer con los Estados Unidos? Seguir tratando de suplirle y seguir creciendo en la política del nearshoring, que sigue ahora con el friendshoring. No es solamente estar cerca, sino países amigos con los mismos valores de democracia, de libertad, de estabilidad, y en eso nosotros vamos dando pasos agigantados con los Estados Unidos. Es lo mismo que pasa con las remesas. Son 11.000 millones de dólares. ¿Que vienen de dónde? En un 80% de los Estados Unidos. Entonces, otro tema de la industria y el comercio con los Estados Unidos es que muchas de esas industrias que están aquí, en la zona franca, y hacia donde nosotros exportamos ahora, que te voy a dar una primicia, ¿por qué no? Las zonas francas son industria americana, a su vez, que están instaladas aquí y exportan a los Estados Unidos. Pero la primicia no es esa. La primicia es que, por ejemplo, ya hay industrias como Nestlé que se están instalando aquí y ampliando aquí en 4 veces más su exportación de leche para los Estados Unidos. O sea, aquí Sí. su instalación y la exportación Pero para hacia entender Estados mejor, Unidos. porque Nestlé está, o sea, ¿qué es lo que están incorporando nuevo? ¿El volumen de exportación hacia los Estados Unidos? Correcto. Si la exportan de Suiza, ¿cuánto le cuesta? Si la exportan de Europa, no solamente por el tránsito y la lejanía, sino por los impuestos. O sea, que no están Suiza trabajando para tiene- el mercado local, sino que están... No. Se instalaron, ampliaron sus almacenes con una inversión multimillonaria en dólares. Y ahora están ampliando San Francisco de Macorís. ¿Y en qué redunda eso? Le van a comprar la lata a Felito García en Santiago, la etiqueta la van hacia aquí, el proceso industrial de maquila y el flan, por ejemplo, que es uno de sus productos más demandados en los Estados Unidos y no tienen capacidad de cubrir la demanda, lo están ampliando. 4 veces más la producción. Entonces, son cosas de esta dinámica que no es solamente la competencia regional y lo tradicional que nosotros hemos ido buscando e impulsando. ¿Y para qué diversidad. otras empresas, ¿verdad? Internacionales están haciendo eso, ampliándose para exportar hacia los Estados Unidos? Bueno, yo O hacia China. te puedo decir que la semana pasada recibí a unos inversionistas que se están instalando en la zona franca de San Isidro, que la administra el Banco Central muy bien y que está en expansión para medical device. Te puedo decir que hace 2 semanas fuimos a La Vega a una industria que se llama Sakira. Te estoy hablando de inversión americana. Sí. Que no solamente inauguró una ampliación, sino que anunció otra expansión ahí mismo. Y esta es una industria de esta dinámica nueva, que tú te metes en Amazon, haces el diseño de tu camiseta, de los tenis, y al otro día te lo mandan por Federal Express o por UPS y se están ampliando. Y hay muchos otros renglones que también tienen crecimiento, porque los Estados Unidos, por más aranceles que pongan, a veces no tienen la capacidad. Era lo que hablábamos ahorita de la mano de obra. El nearshoring que viene a los Estados Unidos, por ejemplo, con los semiconductores, que es a mediano y a largo plazo, ellos no tienen la capacidad de hacer la ATP, la prueba, el empaque y la terminación. Entonces tienen que buscar países donde seguir ampliándose, que estén cerca, que la cadena de logística funcione y que además le abarate los costos. Y nosotros nos estamos preparando para eso, con una visión de Estado. En estos días estuvo en el país un experto, creo que chileno, en asuntos de etiquetados de productos alimenticios con exceso de azúcar, exceso de grasa, exceso de sodio, etcétera. ¿Favorecería el Ministerio de Industria y Comercio que se implemente un etiquetado especial para ese tipo de productos en el país? Es que definitivamente nosotros no podemos estar de espalda a lo que son los avances globales. Ahora, ¿cómo eso se produce en República Dominicana y cómo se hace? ¿Cómo tú adecuas a nuestras industrias a eso? Y cómo tú le exiges también a los productos que vienen aquí de China en mandarín, de los Estados Unidos en inglés, que también cumplan con las reglas para el mercado local. Pero esa regulación ya existe, la del etiquetado en español, por ejemplo. Estamos hablando de un etiquetado nuevo que señale componentes excesivos y que se asocian a la obesidad. Vuelvo y te repito, que si son temas globales, temas que nos ponen a nosotros en competencia, temas que van en beneficio del ciudadano,
hay que irse preparando para ello. Claro que sí. Nosotros no podemos estar de espalda a las cosas que ocurren en el mundo, a la modernidad, a la transparencia. Ahora tenemos que adecuar a nuestras industrias para que sean competitivas y lo puedan hacer. Nosotros tenemos el sello hecho en República Dominicana, que ya hay más de 200 empresas y más de miles de productos. Pero cuando yo voy y me siento con alguno de ellos, lo primero que me dicen, está bien, y mira, yo lo quiero hacer, y tengo aquí el diseño, pero yo tengo etiqueta por un año que compré, porque yo no hago etiqueta por 50 días, ni 30 días. Por economía y por almacenamiento y por tener la seguridad de tener etiqueta, hago la etiqueta por un año, tengo que esperar que se me acaben. O sea, son detalles que hay que sentarse no solamente a decir, bueno, vamos a ponerlo, sino cuándo lo ponemos, cómo lo ponemos, con cuáles comenzamos. Hito, una pregunta ya al final del programa, un toquecito ahí de sorpresa por tercera. Sí, exactamente. Tú formalizaste casi hace 5 años tu ingreso al Partido Revolucionario Moderno. Sí. Acuérdate que Hito viene de la escuela, que con un Exacto, toquecito sí. anoto. Pero tú aspirabas a la presidencia de la República. En estos aprestos ahora para el 26, ¿aspira a la presidencia de la República o te vas a preservar en el gobierno para estar al lado del presidente a concluir o si va a apoyar a otro precandidato? Fíjate, y esto lo repito, porque está de moda eso, Sí, eso está de quiénes moda, aspiran y quiénes no eso es el aspiran. toquecito. Pero la tarjeta de presentación de cualquier aspirante es un buen gobierno. Y nosotros apenas tenemos 8 meses en este cuatrenio. ¿Por qué desesperarse? Yo lo que creo es que nosotros tenemos que apoyar el liderazgo del presidente Abinader, la trascendencia del presidente Abinader, que sea un buen árbitro interno, porque se dice que los gobiernos no le ganan las elecciones, pierden las elecciones. Sí. Se distraen aspirando, no ponen la proa hacia el norte donde debe de ir. No apoyan a su no presidente. apoyan a su presidente. Entonces, con el discurso de que no, yo no estoy en eso, pero sí estoy en eso. No. Yo creo que tenemos que concentrarnos en hacer parte de toda lo que ustedes me han preguntado anteriormente con resultados positivos. Y entonces entrar en ese proceso. Porque por adentro todo el mundo aspira. Tú te entras a la guardia como raso y tú quieres ser general. Tú te entras a política y tú quieres ser regidor, diputado, senador, presidente. Todo el mundo aspira, todo el mundo tiene o quiere estar o mantenerse por lo menos. Y yo creo que la mejor tarjeta de presentación de la aspiración cualquiera que tú tengas es un buen desempeño. Un buen gobierno, apoyo al presidente y después aspiración. Ya veremos, sí. Ministro, gracias. Gracias. A ustedes. Señores, despedimos al ministro Víctor Ito Bisonó, ministro de Industria y Comercio de la República Dominicana. Gracias por haber estado con nosotros. Llegamos al final de la entrega y gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.